de nuestro Dios. Vamos a disfrutar de ella como lo venimos haciendo, y el domingo estuvimos compartiendo acerca del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Amén. Si recuerdan los que estuvieron presentes el día domingo, pues comenzamos a hablar acerca del evangelio, que el evangelio no solamente son las buenas noticias, sino que en la misma escritura se le denomina el evangelio de la gracia de Dios. También se le llama el glorioso evangelio de Jesucristo, y complementando diríamos el glorioso evangelio de la gracia de Dios, lo que significa que todo lo que Dios quiere para nosotros, Dios lo ha hecho posible para su gracia. No solo hay buenas noticias de que Dios nos ama, de que Dios quiere salvarnos, de que Dios quiere bendecirnos, sino que todo lo que Dios quiere lo ha hecho posible gratuitamente para nosotros a través de Jesucristo. Ese es el evangelio glorioso, ese es el evangelio de la gracia de Dios que estamos predicando. Todo viene gratuitamente para nosotros por medio de Jesucristo y de nuestra fe, por supuesto, en Él, en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él nos ha dado, en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. El evangelio de la gracia de Dios, estuvimos viendo que tiene un ingrediente esencial que se llama la justicia de Dios, mediante la cual nosotros, hoy sus hijos, sabemos que estamos justificados pues por la fe, y que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios no está enojado contigo, tú no tienes que estar enojado con Dios. Hay paz entre Dios y tú, hay paz entre tú y Dios. Amén. ¿Quién ha provisto esto? Dios lo ha hecho. El hombre nunca pudo proveerse a sí mismo lo necesario para acercarse a Dios. Dios tuvo que hacerlo. Dios tuvo que venir y acercarse al hombre por medio de Jesucristo. Él tuvo que justificarnos, Él tuvo que santificarnos, Él tuvo que redimirnos, Él tuvo que reconciliarnos. Todo lo ha hecho el Señor por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros creemos en esa obra de Jesucristo, donde estamos justificados, declarados justos, inocentes, limpios, sin mancha de parte de Dios. Quizás tú mismo no te veas así, pero debes aprender a mirarte así, porque Dios te ve así. Porque para Dios en Cristo, ¿no ve que estamos en Cristo? Ya no estamos independientes, no somos solitarios por ahí, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios al cuerpo de Cristo lo ve así como a Cristo, santo, limpio, sin mancha. Y por eso con la palabra que viene, con la instrucción que viene a nuestra vida, Dios nos da crecimiento y nos va ayudando para que cada vez vivamos más y más en línea con esa realidad espiritual de lo que somos. ¿Cuántos de ustedes son nuevas criaturas en Cristo? Bueno, Dios nos enseña a vivir como nuevas criaturas. Estamos justificados por la fe en Cristo. Dios nos enseña por su palabra y por su gracia y por su sabiduría y por el poder de su Espíritu a vivir vidas que también evidencien esa justicia. Estamos santificados y en Cristo somos santos para el Señor. Dios nos ve así. Dios por su palabra y por su Espíritu y todos sus recursos nos ayuda a caminar en santidad. Amén. Digan, todo comienza en Dios. En todo, Dios es primero. Amén. Ese es el orden, hermanos. No tenemos que nosotros pensar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer mi propia justicia y esto le va a agradar a Dios y yo. No, olvídate de ti. Primero es Cristo. Y luego eso te afecta y hay una consecuencia aún en tu manera de vivir. Amén. Entonces, en el evangelio de la gracia de Dios hemos visto que lo que se revela es la justicia de Dios. Romanos 1 dice, no me avergüenzo pues del evangelio, porque el evangelio de la gracia de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué se revela en el evangelio de la gracia de Dios? La justicia de Dios. No tu justicia, no tu pecado, no la ley. Lo que se revela en el evangelio de la gracia de Dios es la justicia de Dios en Cristo. Y la justicia de Dios es la declaración de Dios que Dios te ama, que eres su hijo, que eres limpio, inocente, que Dios te ve así, que te declara justo y que tiene paz contigo. Esto es para darle la gloria a Dios saltando, hermano, no es para estar ahí diciendo un amén todo debilucho. Esta es una cosa maravillosa, gloriosísima, tremendamente importante para tu vida, porque te ayuda a vivir en otro level, usando pues la terminología juvenil, ¿no? Otro nivel tienes cuando tú entiendes esta verdad y te mueves en ella. Entonces todo lo ha hecho el Señor. Y lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo con esta revelación de que en el evangelio de la gracia de Dios, pues lo que se revela es la justicia de Dios que nos es favorable.
La justicia de los hombres y nuestra propia justicia puede de repente condenarnos, hacernos ver mucha limitación, pero la justicia de Dios te ve como Dios quiere y como lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo. Te ve justo, te ve santo, te ve bendecido, te ve cumpliendo su propósito. Así Dios te ve y procura, hermano, cada día en tu vida ir poniéndote en línea con esta revelación de la palabra de Dios. Porque la palabra nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y ya está escrito eso, la declaración está hecha. Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de tu fe. ¿Qué significa eso? Que no estés mirando otra cosa, pues. Porque si la palabra te enseña a poner los ojos en Jesús, quiere decir no mires otra cosa. Si la palabra dice pon tus cosas o tus ojos o tus pensamientos arriba, pon toda tu intención y tu pensar en las cosas de arriba. Entonces ahí está Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, coronado de gloria, honra y honor. Y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. No dice que seremos algún día. La declaración es como Él es, así somos. Como Él es, así somos. Como Él es, así somos. Como Él es, digo, así somos. Somos el cuerpo de Cristo, pues. Y aprendamos a mirarnos como Cristo nos ve, como el Padre nos ve en Cristo, como lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, en el Evangelio de la gracia de Dios se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Los creyentes hemos recibido esta justicia no por nuestras obras ni nuestra conducta o buen comportamiento. La recibimos porque hemos creído en Cristo. Nos predicaron las buenas noticias de la gracia de Dios. En ese Evangelio se ha revelado la justificación por la fe. Hemos creído y nos ha sido imputada la justicia de Dios. Nos ha sido dada. Nuestras injusticias han sido puestas en Cristo y su justicia nos ha sido dada. Esa se llama la imputación de la justicia. ¿Por qué? Solo porque hemos creído. Así. Por eso en el Nuevo Testamento la clave es creer. Jesús dijo, yo he venido para que todo aquel que en mí crea tenga vida eterna y no sea condenado. El que en mí cree tiene vida eterna y no viene a condenación. Eso lo dijo el Señor Jesús, ve. Entonces nos ponemos de acuerdo con eso. Creemos en el Señor, creemos en su obra, creemos en los resultados de su obra y por lo tanto podemos vivir como gente justificada. No que depende de lo que somos y lo que hacemos, sino que depende de lo que Cristo es y de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros lo creemos. Por supuesto, esto produce una vida diferente. Esto produce una vida capaz de agradar a Dios por la fe. Produce que si eres justo vivas en justicia. Produce que si eres santo vivas en santidad. ¿Ve? Y eso es el plan de Dios. Pero esta es la manera. No es tu carne, no es tu esfuerzo, no son tus obras. Es la obra de Dios trabajando en ti. Aprende a ponerte en línea con esto. Aprende a depender de esto y tendrás victoria en tu vida. Y sobre todo también estarás agradando a Dios. Porque esta es la manera. Nuestras obras humanas de nuestra propia justicia a Dios le huelen mal. Son como trapos de inmundicia. Lo que le agrada a Dios es que tus obras sean de justicia, o sea, dependientes de lo que Él ha hecho por ti, justificándote gratuitamente en Cristo Jesús. Así es que, iglesia, todas las buenas obras que hagamos tienen que ser en dependencia y producidas por la justicia de Dios. Porque eres justo en Cristo, entonces produces buenas obras. Ni pienses, no, yo puedo hacer por mi propia cuenta buenas obras, me esfuerzo, yo tengo fuerza de voluntad y bla, 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 porque eso no lo convence a Dios. Cada cosa que hagas que sea dependiendo de la obra de Cristo y de lo que tú eres en Cristo y del poder del Espíritu de Cristo que habita en ti. Entonces eso le da la gloria a Dios y eso hace que Él reciba todo el honor y esto agrada al Señor. Hemos visto también, y el miércoles se trató acerca de esto, de que el Evangelio de la gracia de Dios es el poder de Dios para salvación. Para sotería, y la palabra sotería significa, en el griego significa liberación, salud, prosperidad, significa protección de Dios, significa sabiduría de Dios. Todo esto implica salvación y el Evangelio de la gracia de Dios es poder para que esto suceda en tu vida. Entonces tienes que estar escuchando y escuchando y escuchando, oyendo, recibiendo y recibiendo y creyendo el Evangelio de la gracia de Dios. Porque para todas las áreas de tu vida necesitas el Evangelio de la gracia de Dios, las buenas noticias de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No tienes que oír otra cosa. Las noticias naturales, terrenales, no te darán victoria.
Te dan información, pueden afligirte, pueden hacerte meditar en las cosas que están pasando, pero no te darán ni sanidad, ni salud, ni paz mental, ni guía de Dios, ni sabiduría. Nada de eso van a producir. Está bien si tomas un tiempo así prudente y controlado para ver algunas noticias si quieres información, pero ya nada más, no dependas de eso, ni estés pensando en que este mundo se va a acomodar por un nuevo presidente o porque entre otra gente de tal o cual partido. ¿Sabes qué? El mundo está yendo de mal en peor. Lo único que va a arreglar a la gente es el evangelio de la gracia de Dios. La gente va a arreglarse y va a dejar de robar, de chorear, de mentir cuando reciba a Cristo en su corazón. Ok, entonces nuestra esperanza está en Jesucristo y tenemos que predicar el evangelio de la gracia de Dios para que este mundo cambie. Naturalmente el mundo de por sí está yendo cada vez de mal en peor. La palabra de Dios dice que los que van a reinar en vida por uno solo Jesucristo son los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cómo reinarás en vida? ¿Cuántos quieren reinar en vida? Gobernar en esta tierra, vivir como hijos de Dios, reinar en vida. ¿Quiénes reinarán en vida? Dice Romanos 5:17. Reinarán en vida por Jesucristo, no por ti mismo, sino por Jesucristo, por su obra, por su presencia en ti. Reinarán en vida por uno solo Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así es que hay que recibir, iglesia, la abundancia y la gracia de Dios. Jesús vino a que tengamos vida y una vida en abundante, no a informarnos, sino para que tengamos. Creyendo y recibiendo y poniéndonos en línea con ello, va a ir operando, va a ir funcionando, va a ir manifestándose. ¿Quiénes van a reinar en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo, el don de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. No tu propia justicia, la justicia de Dios, que te declara a ti justo, limpio, sin mancha, inocente, como si nunca has pecado, porque la obra de Jesucristo y su sangre derramada te ha limpiado de todo pecado y Dios te comienza a ver de esa manera. Aleluya. Eso es glorioso. ¿Les ayuda? ¿Les anima? Amén. Tenemos que creer, hermanos. Nuestro trabajito es creer. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos que creer, ese es el trabajo. Eso lo dijo el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento era hacer para vivir. En el Nuevo Testamento es creer para vivir. Creer en Cristo y eso te dará la clase de vida que Dios quiere. Entonces tenemos que aprender aún a interpretar correctamente lo que Jesús ha dicho. Dice que vamos a reinar en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Una vez Jesús enseñando a sus discípulos, Él les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Ahora, la enseñanza clásica y tradicional ha sido que, bueno, cuando uno ya es hijo de Dios, lo que tiene que buscar es aprender los caminos de Dios para actuar justamente, y pensando que ser justos viene por hacer el bien o las buenas obras. Esa es la enseñanza clásica. Cuando se nos ha dicho, busquen primero el reino de Dios y su justicia, entonces todo les va a ser añadido. Pero hay que aprender a oír lo que Jesús dijo a la luz de lo que Él mismo ha revelado, a la luz del evangelio de la gracia de Dios. Porque si nosotros pensamos que buscar el reino de Dios y su justicia es que nosotros tenemos que aprender los caminos de Dios para actuar justamente y por nuestra justicia Dios nos va a declarar justos, ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios revelada en el evangelio de su gracia no es hacer el bien, aunque produce hacer el bien. La justicia de Dios revelada en el evangelio es gratuita, es un regalo. Y los regalos tan solo hay que recibirlos. Por eso dice, reinarán en vida los que reciben, no los que merecen. No los que se esfuerzan, los que tan solo reciben la abundancia de la gracia y el regalo, el don de la justificación por la fe. Hay que recibir, los regalos se reciben. Digan conmigo, si Dios me regala, yo lo recibo. Dios me regaló abundancia de gracia, yo la recibo. Dios me regaló el don de la justicia, yo lo recibo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el evangelio entonces que Dios nos ha dado, que nos ha salvado, nos ha bendecido plenamente,
No es fantasía, no es ilusión, es realidad experimentada en nuestras vidas y esto es lo que nos toca compartir en este mundo. Amén, el evangelio de la gracia de Dios. Algo quedó en el tintero el día domingo, quiero completar la enseñanza y vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10. Solamente estuve haciendo una recopilación, un resumen de lo que ya tratamos. Vamos a Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10 y recibamos más cosas de Dios para nosotros. Gálatas 1 del 6 al 10 dice: estoy pues maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito, o maldito es cuando uno predica un evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios. Verso 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 8 y verso 9, fuertes y contundentes. Hablados por quién, por el apóstol de la gracia, que en otras veces y en otros contextos de la misma escritura él se mostraba muy amoroso y tierno. Pero Pablo dijo originalmente en este contexto que si alguno predica otro evangelio, caiga bajo maldición, sea maldito, es anatema, es el término griego, anatema, maldito. ¿Por qué? Por predicar otro evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios, por mezclar el evangelio de la gracia de Dios con las obras de los hombres, para decir que esto completa o que esto ayuda para que de esta manera podamos agradar a Dios. Tenemos que depender solo de lo que Cristo ha hecho, hermanos, y de la provisión de Dios en Cristo. Él nos ha dado su palabra, es su Espíritu Santo, para dependiendo de Él poder vivir en el Espíritu y poder cumplir su voluntad en esta tierra. No mezclando nada con nuestra carne, porque como dije en el primer culto, cada vez que metes lo tuyo y metes tu carne, la embarras, la malogras, dañas el asunto. Tú no puedes aportar ni una pizca para mejorar la obra de Cristo. La obra de Cristo es perfecta. Tienes que creer y depender de la obra de Cristo, de tu justificación por la fe en Cristo. Algunos mueven la cabeza y dicen: pero ¿y el pecado, pastor? ¿Por qué no predica el pecado? Y bla, bla, bla. Porque esta es la forma que Dios nos está enseñando. Porque es la justicia de Dios expresada en Cristo lo que tiene que prevalecer. El pecado ya ha sido tratado y sigue siendo tratado, no por ti, sino por lo que Cristo ha hecho. Sigue siendo tratado dentro de la iglesia, porque si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Porque si pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ninguna de estas cosas es un impulso o un cheque en blanco para que vivas en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre te va a traer problemas, te va a causar dolor. Como dije en el primer culto también, el pecado siempre te va a llevar más allá de donde quieres ir, te va a tener más tiempo de lo que quieres estar en eso, porque a veces la gente planifica: no, yo voy a vivir aquí tanto tiempo y de ahí ya me arrepiento, de ahí ya vuelvo a Dios. Olvídalo. El pecado siempre te va a tener ahí preso más tiempo del que tú quieres estar, pero también te va a mandar una factura, un recibo mucho más alto del que quisieras pagar. Y por esta razón no te conviene. El pecado no le conviene a la iglesia, ¿ok? Por eso es que somos enseñados en que ya estamos muertos al pecado y tenemos todo el poder para sobreponernos a las tentaciones, no en nuestra carne, no en nuestra habilidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando somos tentados también aparecen las salidas, aparece la provisión de Dios para vencer la tentación. Dios es bueno, nos ha dado su palabra, su Espíritu para vivir en victoria. Así es que no estamos predicando que porque hay gracia peques y hagas lo que quieras en tu vida. Nunca ha sido esa nuestra prédica ni la será. Pero sí predicamos la gracia de Dios como está revelada en la palabra. Sí predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Sí predicamos la justificación por la fe a través de Jesucristo. Y no me cansaré de predicar que somos justos en Cristo y que somos limpios en Cristo y que Dios nos mira así, porque esa es la revelación de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pablo deja muy claro que si alguien predica otro evangelio, caiga bajo maldición, o sea, anatema.
¿Por qué predica el apóstol Pablo tan fuertemente? Porque él estaba apasionado con el evangelio de la gracia de Dios y porque él también se encargaba, conociendo, habiendo experimentado un resultado de la gracia de Dios en su vida. Él entonces se encarga de cuidar también el evangelio de la gracia de Dios. Por eso es así de contundente, por el Espíritu Santo. Él dice: maldito el que predica otro evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios. La maldición es puesta aquí en evidencia como algo que va a detener a aquel que predica otro evangelio. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios no quiere que su iglesia sea engañada. Entonces el que predica otro evangelio es maldito, y la maldición va a detener de golpe a los que predican otro evangelio. Entonces, cuando hay maldición ya en la vida de una persona que predica otro evangelio, se va a cortar el respaldo de Dios. Ya no va a haber ni sabiduría ni unción de Dios. El favor de Dios va a dejar de fluir en una persona que predica otro evangelio. La influencia para con la gente estará cortada porque está yendo contra el evangelio de la gracia de Dios y contra la gente de Dios. Por eso es que los engaños, las herejías duran un tiempecito nomás. Pasa el tiempo y Dios toma en cuenta todo este asunto y viene muchas veces un juicio contra esas personas que no cambian de actitud y están engañando al cuerpo de Cristo. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Y el siervo de Dios tiene que predicar conforme a la palabra de Dios. Tiene que trazar bien la palabra de Dios. Tiene que enseñar bajo el Espíritu y su guía lo que la palabra de Dios revela. ¿Y qué revela Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios? Predica el evangelio de la gracia de Dios. Y en el evangelio de la gracia de Dios, el elemento esencial es la justificación por la fe, gratuita. Reinamos en vida los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El verso 10 de Gálatas, que estamos viendo, capítulo 1, el verso 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Tremenda declaración del apóstol Pablo. Su experiencia es: a mí lo que me satisface, lo que yo anhelo y quiero es agradar a Dios. Con los hombres, algunos me recibirán, algunos estarán de acuerdo, otros no, me perseguirán, me votarán, harán lo que quieran. Pero ¿saben qué? Pablo dice: yo no estoy para agradar a los hombres. Porque si yo estaría pensando en agradar a los hombres, primero que voy a desagradar a Dios, y segundo es que no soy digno de ser siervo de Jesucristo. Porque el siervo de Jesucristo, su llamado número 1 es agradar a Dios. Yo tengo ya pastoreando 26 años, no sé, algo más de repente, y he visto que gente nos ama, por supuesto, nos recibe, disfruta de la palabra de Dios, pero a través del tiempo he visto gente también que es reacia, que está un tiempo con nosotros, que nos trata lindo y después habla mal de nosotros, gente que deja, gente que se va y gente que hace una serie de cosas fuera del orden de Dios. Pero gracias a Dios que aprendí a no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Porque si yo agradara a los hombres, no soy digno de ser siervo de Jesucristo. Ahora no me estoy tocando palmas, estoy dándole gloria a Dios, porque Él es en mí el que ha producido eso. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es su sabiduría, es el Espíritu Santo, es a causa del llamado que el Señor me ha hecho ver cosas y me ayudó a mantenerme firme en su palabra, en su visión. Y ha habido gente que no se portó bien conmigo, no interesa. Lo que importa es agradar a Dios. Ha habido gente que se desagrada por cosas que digo, por dirección que doy, que no le gusta. Yo quiero agradar a Dios. Amén. Aleluya. Y los que están del lado de Dios y están siguiendo la visión de Dios, amén. Seguiremos hasta el final esperando la gloriosa venida del Señor. Aleluya. Cuando se predica un evangelio mixto, un evangelio de gracia más obras, este evangelio agrada a los hombres. Y Pablo dijo: si alguien algún día les predique este tipo de evangelio, o si yo mismo les predico este tipo de evangelio, no me lo reciban, yo no soy digno de ser un siervo de Cristo. Al predicar el evangelio de la gracia de Dios hay algo que tenemos que saber, que esta predicación va a causar un tipo de división. Y esa palabra división no nos gusta multiplicación, ¿no?
nos gusta a aumento. Pero la palabra división también es parte de este asunto de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y eso lo vemos por la palabra. Y tenemos que entender que hay corazones duracel, corazones ahí que no quieren someterse y estar bajo la gracia de Dios. Entonces yo no puedo bajarme a su nivel. En este sentido, yo no puedo bajarme, porque la gracia es más alta. Yo no puedo decaer de la gracia para bajarme al nivel de aquellos que son duros de corazón y no quieren recibir la gracia. No me voy a bajar a ese nivel, porque si caigo de la gracia, eso es feísimo. El caer de la gracia es horrible. Es de lo más feo que le puede pasar a un creyente, porque se queda desarmado, sin nada de lo que legalmente Dios tiene para avalar tu vida, para bendecir, para dirigir y para cumplir su plan contigo. Por eso es que no tenemos que permitir caer de la gracia de Dios. Porque si caemos de la gracia de Dios nos quedamos sin nada. Entonces, hermanos, debemos de entender que hay gente que no recibe, que son duros de corazón y que no podemos bajar a su nivel. Y entonces, como no estamos de acuerdo, hay una división. Y la división produce persecución, inconformidad, críticas. Sí, eso es lo que hay. Eso es lo que le pasó a Jesús, eso es lo que le pasó al Pablo y eso es lo que va a pasar si predicamos el evangelio de la gracia de Dios puro, purito, puro, así como está revelado en la palabra. Entonces aquí hay gente que, gloria a Dios, viene domingo a domingo, se nutre, recibe, se alegra, se goza. Y si todos son así, gloria a Dios. Pero en el contexto del cuerpo de Cristo, todo se sabe porque las paredes hablan. Y entonces las iglesias saben qué iglesia y qué mensaje, qué iglesia somos, qué mensaje predicamos. Y entonces ahí sueltan toda su artillería y nos tildan de herejes, de que no predicamos la verdad o que predicamos la gracia, dando licencia para pecar, y esa es su cantaleta de toda la vida. Nunca hemos enseñado eso y nunca enseñaremos eso, porque no es parte de la palabra de Dios. Entonces hay división. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 13, vamos a ver ahí y nos damos cuenta cómo la predicación de la gracia bendice a unos, los ayuda en el plan de Dios, los ministra, pero a otros los desagrada y hay división. Vamos viendo. Hechos capítulo 13. Les voy a leer algunos versículos que les voy dictando. Dice así la palabra de Dios. Hechos 13, versos 26 y 27. Dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio, este es el evangelio de la gracia de Dios, que de aquella promesa hecha a vuestros padres. El verso 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Aleluya. Porque en Cristo Jesús está el perdón de nuestros pecados, ya que él derramó su sangre en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Dice: por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Verso 39. Estamos en Hechos capítulo 13, verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén, iglesia. Glorioso, más claro que el agua. La ley no pudo justificar a nadie, dice la ley de Moisés, no pudieron ser justificados, pero en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Crees en Jesucristo? Viene justificación para ti. Tus injusticias son puestas en él, su justicia te es imputada. Verso 43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Este mensaje impactó a algunos, dice aquí, o a muchos de los judíos y de gente que estaba ahí, prosélitos piadosos, que seguían, que querían más, querían aprender, seguían, estaban de acuerdo con el mensaje. Y Pablo les hablaba y les persuadía a que perseveren en la gracia de Dios. Noten que líneas arriba dice que se anunciaba el evangelio.
Y aquí se habla de que perseveren en la gracia de Dios. Porque ¿qué está predicando el apóstol Pablo? El evangelio de la gracia de Dios. ¿Ve? Es lo mismo. Arriba en el versículo número 32 dice, os anunciamos el evangelio. Y ahorita en el verso 43 dice, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen. ¿En qué? En la gracia de Dios. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Está completo? ¿Está claro? Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se corrieron las voces del evangelio y la gracia de Dios, de la bendición que hay en escuchar la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces el día de reposo siguiente, la siguiente semana, toda la ciudad, casi toda la ciudad se junta para oír la palabra de Dios. Pero algo pasa, dice que en el verso 45, viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué estaba pasando? División. Pablo predicando la gracia de Dios y los judíos celosos, enojados por la influencia del evangelio de la gracia de Dios, por la influencia del que predicaba el evangelio de la gracia de Dios, se enojan, se molestan, porque ve que esto les va a quitar adeptos a ellos, porque la gente judía va a dejar de practicar la ley, se va a ir al evangelio de la gracia de Dios. Eso no les gusta. Estas son gente que quiere permanecer ahí en su religiosidad, quiere permanecer en su tradición y no reciben lo que la gracia de Dios les está proveyendo. No reciben el mensaje de la gracia de Dios. Entonces lo que pasa es que se enojan, se llenan de celos, lo contradicen a Pablo y blasfeman. El verso 48 nos habla de que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Los gentiles, los no judíos, sí recibían, se gozaban, se regocijaban con las buenas nuevas del evangelio de la gracia de Dios y daban a Dios gloria y glorificaban a Dios por su palabra. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El verso 50, noten lo que dice. Pero los judíos instigaron, estos judíos celosos, estos judíos contradictores, estos judíos blasfemos que rebatían a Pablo. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los corrieron, los expulsaron, los botaron, diríamos así, de sus límites. Miren hasta dónde se puede llegar en el asunto. Así es que no es nada raro que hablen mal, nos critiquen, digan una serie de cosas de nosotros. Lo bueno es que Dios nos respalda. Lo bueno es que Dios está de nuestro lado. Lo bueno es que estamos en línea con la voluntad de Dios, predicando el evangelio de la gracia de Dios. Pero ¿qué produjo la predicación del evangelio de la gracia de Dios? División, produjo persecución, produjo que Pablo y Bernabé fueran expulsados de Antioquía de Pisidia, que era el lugar donde estaban predicando. Y recuerden que Jesús también dijo que Él causaría división entre padre, madre, hermano, hermana. En Mateo 10, 34 y 35 está esta declaración de Jesús, que en calma en su casita pueden ver el pasaje. Mateo 10, 34, 35, Jesús diciendo que Él ha venido para causar división entre padre, madre, hermano, hermana, porque por el creer en Jesús y por la forma de creer en Jesús va a haber división. Porque unos van a inclinarse a una cosa, otros a otra cosa, cada uno a tener su forma de pensar, pero lo importante es seguir la revelación de la palabra de Dios. Lo importante es estar sometidos a la revelación de la palabra de Dios. Pero Jesús lo dijo claro, Él va a causar división entre padre, madre, hermana, hermano, entre hijos y padres va a haber una división. La verdad es que por el evangelio de la gracia de Dios puede haber división. Tanto en la familia natural, tanto en la familia espiritual. Nosotros somos una familia. El cuerpo de Cristo universal es una familia, es la familia de Dios. Pero hay división porque unos no creen en la gracia de Dios. Unos no creen en el evangelio y la gracia de Dios. Creen que hay que completar con obras, creen que hay que sumarle a la obra de Cristo nuestro comportamiento y nuestras obras para asegurar nuestra salvación. Lo que quiere decir que entonces la obra de Cristo es imperfecta. Pero la Biblia dice que la obra de Cristo es suficiente, es perfecta, que estamos completos en Él y que ya nosotros hemos sido declarados perfectos en Cristo Jesús. ¿Cómo les quedó el ojo? Amén, amén. Realmente esto es poderoso, es buenísimo que lo creamos, lo recibamos, pero vivamos conforme a ello. El evangelio de la gracia de Dios nos hace que todos estemos
los que lo seguimos unidos, pero con los que no lo creen, entonces estamos divididos. El evangelio de la gracia de Dios no hace felices al 100% de la gente, a todos en conjunto. Hace feliz al que lo cree, lo recibe y camina en esa línea. Pero también hay disconformes. Hay gente que critica, que no le gusta, que no le parece, que quiere seguir en la religiosidad, quiere seguir en su propio criterio, en su manera de pensar y no en la gracia de Dios que está siendo revelada. Entonces se quedan ahí, lo cual causa división. Vamos a recibir más de Dios en cuanto a todo lo que estamos recibiendo de la gracia de Dios, recordando la historia de un rey del pueblo de Israel llamado Salomón. ¿Cuántos oyeron hablar de Salomón? Salomón, ¿han escuchado de él? Claro que sí. ¿Qué recuerdan de Salomón? Características de Salomón, así que resaltan, que nos hacen acordar a Salomón. Sabio, ¿no? Todos se acuerdan de la sabiduría. Y gloria a Dios, él fue sabio entre sabios. Sí, la Biblia dice que él el más sabio que ha existido. Pero también en la vida de ese sabiote don Salomón, también hubieron cositas que no andaron en línea con la palabra de Dios. Y él dejó esa sabiduría de Dios en un tiempo. Y pues se metió con 1000 mujeres, la Biblia habla de eso, ¿no? 1000 mujeres, incluidas las concubinas. Y entonces él cayó tan bajo en ese sentido y perdió la visión de Dios. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que 1000 mujeres le iban a producir 1000 suegras, ¿ve? A veces con unita no hay problema, bueno, con 1000 no sé cómo, vamos a ver. Dejemos tranquilas a las suegritas, pero miren lo que pasó con Salomón. Sabio, pero se apartó de Dios, se metió con 1000 mujeres, incluidas concubinas, y dejó un reino dividido, porque el pueblo se volvió a la idolatría y rompió el pacto con Dios. Y él era el rey. Y él era un mal ejemplo en este sentido. Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, en las 10 tribus por un lado en el norte y Judá por otro lado en el sur. Ahora, cuando Salomón muere, su hijo llamado Roboam toma el poder, pero este hombre fue un rey débil. En su tiempo de gobierno de Roboam, un rey egipcio llamado Sisac atacó Jerusalén y se llevó los tesoros del templo y también del palacio real. Miremos lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 12 versos 9 y 10. Segunda Crónicas 12, 9 y 10. ¿Qué nos dice esta escritura? Dice lo siguiente: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro. Digan escudos de oro. Recuerden esta frase, escudos de oro que acaban de declarar. Tomó el rey Sisac los escudos de oro que Salomón había hecho. El verso 10 dice: y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Digan escudos de bronce. Entonces aquí hay dos cositas para recordar. Hay escudos de oro que Sisac los llevó y hay escudos de bronce que Roboam hizo para reemplazar a los escudos de oro que Sisac había llevado. ¿Ok? Hay escudos de oro que hizo Salomón y escudos de bronce que hizo Roboam para reemplazar los que Sisac había llevado. Ahora, Egipto y Sisac ilustran, simbolizan al mundo y al diablo. Esto desde antes lo hemos visto. Egipto siempre es una representación del mundo y Faraón es una representación de Satanás. Igual aquí, Egipto sigue siendo una representación del mundo y el rey Sisac, que vino, que atacó a Israel y que robó los escudos de oro, que se los llevó los escudos de oro, representa a Satanás. Los escudos de oro fueron hechos por Salomón y Roboam los reemplazó por escudos de bronce. El bronce y el oro se parecen. Si el bronce es trabajado bonito, si el bronce realmente es tratado de una manera muy peculiar y artística, el bronce a veces llega a tener más brillo aún que el oro, pero no es oro. Entonces, en esencia, el oro y el bronce, aunque se puedan parecer, nunca serán lo mismo. Ahora recuerda, Salomón hizo escudos de oro que Sisac, rey de Egipto, se los llevó y Roboam los reemplazó por escudos de bronce. Estos se pueden confundir fácilmente al mirarlos así de lejitos,
porque el bronce bien trabajado aún puede brillar más que el oro mismo. Roboam reemplazó los escudos tomados por Sisac solamente porque él quería aparentar, porque la casa no se vea fea sin escudos. ¿No ve que el rey de Egipto se los llevó? Entonces aparentaba feo, estaba viniendo pobreza ya a causa del ataque de los egipcios, y entonces él quiso aparentar ahí poniendo, no trabajó oro, ya no tenía oro, pero no importa, dijo, con bronce ahí para la apariencia. Eso es lo que hizo el rey Roboam, y puso escudos de bronce. Pero la esencia no era la misma. La sustancia de ambos, del oro y el bronce, totalmente distintos. Y Salomón hizo los de oro y Roboam hizo los de bronce. Vamos a dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma y sacar una enseñanza de esto que estamos viendo en 2 Crónicas 12, 9 a 10. ¿A qué te suena la palabra escudo en el Nuevo Testamento? ¿O dónde ubicamos o dónde encontramos la palabra escudo en el Nuevo Testamento? En un pasaje que es súper conocido para nosotros. A ver, estudiantes bíblicos, gente de Dios que escucha la palabra siempre, siempre, siempre. ¿Dónde encontramos la palabrita escudo así? En un pasaje muy familiar y peculiar para nosotros. ¿Dónde? Efesios, gloria a Dios. ¿Por acá están de acuerdo? Efesios. En Efesios 6 dice que la armadura de Dios tenemos que nosotros ponerla. Porque la armadura de Dios está el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, también las sandalias del evangelio, ¿verdad? Pero ahí en Efesios 6 está el escudo de la fe. Ahora, volviendo a 2 Crónicas, el escudo de oro ilustra al escudo de la fe. Recuerda que en el Nuevo Testamento dice que nuestra fe es preciosísima, es más preciosa que el oro. Entonces sí podemos compararla con oro y que tiene aún más preciosidad que el oro. Pero la fe entonces es ilustrada por el oro, el escudo de la fe. El oro en la Biblia siempre va a simbolizar la rectitud divina, o sea, la justicia de Dios. Cuando se habla de oro, hay un significado del oro que representa, que ilustra la justicia divina o la justicia de Dios o la justificación por la fe que nos ha bendecido ya a nosotros porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, para ir entendiendo esto, el significado de todo lo que estamos hablando es que el diablo, Sisac, quiere llevarse y quitar de tu vida el escudo de oro, quiere llevarse la fe, quiere llevarse de ti la justicia que es por la fe, te quiere robar esa revelación y esa bendición de que eres justo en Cristo Jesús. Eso es lo que te quiere robar el diablo. Eso quiere llevar para que tú te quedes desarmado, te quedes sin esta revelación de que eres un hijo amado de Dios, que no hay condenación para ti, y que al robarte eso, si tú lo permites, entonces vivas condenado, vivas resignado, vivas deprimido, vivas como que Dios te olvidó y no tengas victoria en tu vida. Eso es lo que te quiere robar el enemigo. El escudo de oro te quiere robar la fe, te quiere robar la revelación de la justicia de Dios por medio de la fe. Mi pregunta es, ¿vas a permitirlo? ¿Te dejará robar del diablo? No tiene que pasar eso. Tenemos que creer en la revelación de la palabra de Dios. Hermanos, el escudo de la fe es una defensa contra las maldiciones que vinieron cuando Adán cayó y desobedeció a Dios. Y el diablo quiere quitarte esta justicia, esta revelación de la justicia por la fe, que es un elemento esencial que se revela en el evangelio de la gracia de Dios. Algo complementario. Estamos hablando de un rey llamado Sisac. Sisac, este nombre tiene un significado en el idioma hebreo. ¿Qué significa? Todos los nombres en el hebreo, en el griego, tienen un significado. ¿Qué significa Sisac? Sisac significa ávido, deseoso de lino fino, que quiere lino fino. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos oyendo y aprendiendo? Bastante. Y vamos a darnos cuenta por qué. Sisac significa ávido, deseoso, anhelante de lino fino. Ahora, el significado espiritual de lino fino lo vemos en Apocalipsis 19, verso 8. ¿Qué dice Apocalipsis 19, verso 8? Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido. A la esposa que está participando de las bodas del Cordero, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y al final dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino tiene un significado. Aquí si leemos superficialmente vemos que el lino fino es las acciones justas de los santos, pero ya vamos a explicar esto, cuál es el verdadero significado. Entonces, primeramente, toda la gente que está aquí es gente que ha sido justificada por Cristo y que ya está participando de las bodas del Cordero. Porque el contexto donde se desarrolla esto dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la esposa, ¿a quién? A los creyentes, ¿a quiénes? A los miembros del cuerpo de Cristo. Se les ha concedido. Este término concedido es didomí en el griego y significa ofrecer, entregar, dar. A cada creyente se le ha ofrecido, se le ha entregado, se le ha dado la oportunidad de ser salvos, de ser justificados por la gracia de Dios. Se le ha concedido. Primero es que Dios nos concede su justicia por medio de Jesucristo. Primero es que Dios nos ofrece, nos entrega, nos da la justificación por la fe. Y entonces a su esposa se le ha concedido que se vista. Estamos ya vestidos, ya tenemos la justificación por la fe. Amén. Y entonces por esta justificación es que participamos de las bodas del Cordero. Porque este contexto es participando en las bodas del Cordero. Ahora luego en el final del versículo dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Les explico esto. La traducción acciones justas de los santos no es realmente la más fidedigna o la más correcta. Yo estudié esto, lo miré en el original, vi en el griego qué es lo que significa. Y aunque sabemos que las acciones justas de los santos en nuestro caso son producidas por la justicia de Dios en nosotros. Amén. Son acciones justas de los santos. Y esas no son producidas por tu carne, son producidas por la justicia de Dios en ti. Porque Dios ya te vistió, ya te justificó, ya te hizo su hijo, ya te declaró justo. Entonces ya estás vestido de lino fino. Entonces luego viene el resultado. Pero quiero explicarles que las acciones justas de los santos realmente no es la traducción más correcta. Acciones justas en el original, en el griego, es una sola palabra, dikaioma. Dikaioma, así como suena, con K, dikaioma. El significado de dikaioma, que ha sido traducido acciones justas de los santos, es justificación. Es justificación, no es acciones justas. Dikaioma en el original es justificación. Entonces aquí diría que el lino fino es la justificación de los santos. ¿Por qué? Porque arriba tus buenas obras ya no cuentan mucho. Ya estás en las bodas del Cordero. Ya estás en esa celebración. Y lo que importa es que estás ahí porque eres un justo en Cristo Jesús. Es porque el Señor te ha justificado gratuitamente. Y por eso ha venido el Señor, te ha salvado, te ha llevado y hoy estás participando. Después de pasar por el tribunal de Cristo, estás participando de las bodas del Cordero. Amén. Entonces, el lino fino significa más que las acciones justas, que por supuesto son producidas porque ya eres justo en Cristo y es consecuente con este hecho que produzcas acciones justas. Las acciones justas, la verdadera traducción aquí es justificación. Por eso nos damos cuenta que esta justificación es la que produce acciones justas de los santos. Nunca se tratará de tus propias obras, de tus propios esfuerzos, tus propias acciones para agradar a Dios. Será que la obra de Cristo, la justificación en Cristo, produce en ti el hecho de que puedas actuar de acuerdo a esa naturaleza y evidencies obras de justicia. ¿Comprendido esto? Entonces, el lino fino quiere decir que primeramente Dios ya nos vistió de eso, Dios nos dio gratis eso, Dios nos ofreció, nos entregó, nos dio y estamos ya vestidos de lino fino. Y el lino fino representa en realidad que estamos justificados. La justificación que hemos recibido en Cristo Jesús. Volviendo a 2 de Crónicas capítulo 12 versos 9 y 10. Dice que
Salomón hizo escudos de oro y dice que su hijo Roboam hizo escudos de bronce. El escudo, ya estamos viendo que es una imagen de la fe, de acuerdo al Nuevo Testamento. Escudo de oro, el oro en la Biblia ilustra la justicia divina. Sabemos que el diablo intenta robar el evangelio de la gracia de Dios, cuyo elemento esencial es la justicia divina o la justificación por la fe. El diablo quiere robarte eso para que tú vivas indigno, para que tú vivas condenado, para que tú vivas como olvidado de Dios y para que tú vivas culpable. Y si te equivocas y fallas, mucho más. Él hace siempre leña del árbol caído. El diablo es especialista en eso, en hacer leña del árbol caído. Dios es especialista en que si tú fallas y tienes una actitud de buscar en Él restauración, Él te restaura. Buscas perdón, Él te perdona. Buscas seguir adelante en su propósito, Él te lo da. Dios es bueno. Digan, Dios es bueno. Entonces, el oro siempre está ilustrando la justicia divina y el diablo quiere robar esto. El bronce ilustra el juicio. La plata ilustra la redención. En los símbolos que tienen estos metales en la Biblia. El oro, la justicia divina, la plata, la redención, y el bronce siempre está hablando del juicio. Entonces, ¿qué pasó en este asunto que hemos visto en la historia? Que Sisac lleva los escudos de oro y Roboam los reemplaza por escudos de bronce. ¿Qué pasó? Es que la justicia de Dios está siendo reemplazada hoy en la predicación dentro de la iglesia por el juicio de Dios, y se predica no un evangelio de gracia de Dios, sino un evangelio de juicio de Dios, que enfatiza la ley, enfatiza el pecado del hombre, enfatiza su forma de vida, y todo. Yo escucho mucho que se está predicando sobredimensionando el actuar del hombre, el pecado del hombre, lo que el hombre hace y la condenación que hay en el hombre. Y de una enseñanza que tú puedes escuchar en un parque, de una enseñanza de 30 minutos, por lo menos 29 minutos o 28 son de hablar del pecado, de lo malo, de la condenación y de todo. Solamente 1 minuto se usa para hablar del amor de Dios y de la gracia y que Dios quiere perdonar. Entonces hay un desbalance completo. No se predique el evangelio de la gracia de Dios. ¿Dónde debe estar el énfasis? En la predicación del evangelio de la gracia de Dios, cuya esencia es la justificación por la fe. Se debe predicar el amor, la gracia, la justicia gratuita, el perdón de Dios. Eso es lo que necesita escuchar el hombre. El hombre pecador ya sabe que es pecador. Ya sabe que está perdido, ya sabe a dónde va. Solo que a veces lo disimula diciendo que no cree en Dios, haciéndose un ateo. Y piensa que con eso lo arregla todo, pero para su experiencia no arregla nada. Porque ateo y todo va a tener que enfrentar un día al Señor. Va a tener que un día estar en juicio delante de Dios. Pero hoy no. Hoy es tiempo de predicar el evangelio de la gracia de Dios. El oro de Dios, la justificación por la fe y no el juicio de Dios. No estamos en tiempo de predicar juicio de Dios. Estamos en tiempo de predicar el evangelio de la gracia de Dios. El bronce siempre está hablando del juicio. Entonces hoy se piensa mucho en el juicio de Dios cuando se habla del evangelio y no se predica la parte de la justificación por la fe en Cristo Jesús. El oro y el bronce aparentan igualdad, pero la sustancia es muy diferente. Y en términos comparativos es como hablar del oro en relación con bendición y del bronce en relación con la maldición. Del oro en relación con el cielo y del bronce con relación al infierno. Del oro con relación a la vida y del bronce con relación a la muerte. El oro representa el evangelio de la gracia de Dios, donde la justicia de Dios se ha revelado. Y no la ley, y no el pecado del hombre, y no el problema del hombre y sus limitaciones. ¿Qué revela el evangelio de la gracia de Dios? La justicia de Dios por fe y para fe. Para comenzar por fe y para vivir también por fe todos los días de nuestra vida. Una de las cosas que el diablo hace en la mente de los creyentes cuando se predica el evangelio y la gracia de Dios, y puede que te pase, pero tú tienes que sobreponerte a eso si es que sucede, es decir, bueno, están predicándome de la gracia y esto algunos lo pueden tomar como licencia para pecar. Viene ese pensamiento, pero tú mejor piensa como la palabra de Dios dice, que la gracia de Dios
nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente. Eso dice la palabra de Dios, que la gracia de Dios es la que nos enseña, no la ley, no la condenación, no la acusación. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente. Alaban al Señor por esto. Esa es la forma de Dios, es la manera de Dios de que vivamos vidas agradables a Él. Entonces, cuando se predica el evangelio y la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo, nos pueden llamar herejes, nos pueden decir que estamos mal, nos pueden acusar de una serie de cosas, pero lo que importa no es que aprobemos delante de ellos, sino que aprobemos delante de Dios. Si Dios me aprueba, no importa que todo el mundo me desapruebe. Si Dios se agrada de lo que yo hago en línea con su palabra, lo demás no tiene mucha importancia. Y Pablo decía que si yo trato de agradar a los hombres, mezclando el evangelio de la gracia de Dios con obras, con la ley, entonces no soy digno de ser un siervo de Jesucristo. Yo estoy completamente de acuerdo con el apóstol Pablo. He tratado de ponerlo también esto como parte de mi vida. Entonces Pablo dejó clarísimo el asunto de que si alguien predica el evangelio que no es el evangelio de la gracia de Dios, caiga en maldición, sea anatema. Los que predicamos el evangelio y la gracia de Dios agradamos a Dios, y los que predican otro evangelio agradarán a los hombres. Hay que entender que cuando predicamos el evangelio de la gracia se va a causar división, como ya lo vimos, en los corazones duros de aquellos que no creen en la gracia del Señor. Pero nosotros seguimos adelante, iglesia, seguimos firmes, seguiremos predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y recordemos que Egipto y el rey Sisac, quien llevó los escudos de oro hechos por Salomón, nos recuerdan que el diablo quiere robarnos, quiere llevarse, quiere quitar de nuestra vida la realidad de la justicia por la fe, la realidad del escudo de la fe. El diablo quiere llevárselo. ¿Para qué? Para dejarnos desarmados, para que vivamos condenados, olvidados, resignados y no avancemos en la vida cristiana y en el propósito de Dios. Creyente, no te dejes robar por el diablo. Él no tiene derecho a robarte nada. Tú tienes la victoria. La justicia por la fe te pertenece gratuitamente por creer en Jesucristo. Él hizo la obra y tú crees y ya está. Es por creer. El que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinará en vida. Amén, iglesia. Sigamos animados entonces en la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Sabemos que esto es respaldado por Dios. Él está de nuestro lado y no nos dejemos mover por nada ni por nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son bendecidos esta tarde? ¿Ayudados por el Señor? Muy animados a seguir adelante. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos, gracias por tu fidelidad y por tu sabiduría viniendo a nuestra vida. Disfrutamos de este tiempo precioso, lo apreciamos, estamos agradecidos, papá, de todo lo que nos has dado. Es maravillosa tu sabiduría. Gracias por recordarnos de que no tenemos que dejarnos mover por nada ni por nadie. Hay que seguir predicando el evangelio de la gracia tuya y no mezclarlo nunca con obras de justicia humanas, con obras que nuestra carne pueda producir, que nos pueden llevar a pensar que nos dan mérito delante de ti. La verdad es que somos merecedores de todo solamente a causa de lo que Cristo hizo. Somos tus hijos por causa de Cristo. Somos bendecidos por causa de Cristo. Somos justos por causa de Cristo. Somos santos por causa de Cristo. Y todo es para nosotros Cristo Jesús. Te agradecemos porque tú nos ves ya justos, ya santos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y gracias porque esta revelación, esta realidad espiritual nos impulsa para vivir de acuerdo a nuestra naturaleza nueva, como nuevas criaturas en Cristo. Somos justos a practicar la justicia, somos santos a caminar en santidad. Y gracias por los recursos que nos has dado, tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo, la oportunidad de poder orar también, Padre, para ser asistidos y tener vidas victoriosas que te agradan, pero no dependiendo de nosotros, sino de Jesucristo y de su obra perfecta. Te agradecemos por esta preciosa revelación, te agradecemos por haber iluminado nuestro entendimiento y porque con la mente de Cristo podemos entender todas estas cosas. Es un tiempo maravilloso el que estamos pasando, refrescados en tu gloriosa palabra. Gracias que hoy estamos afirmados para predicar el evangelio de la gracia de Dios.
Sabemos más para nosotros, pero también para compartir con aquellos que no te conocen. Y gracias que predicaremos acerca de la justicia gratuita, de la no condenación, de la liberación, del castigo del pecado y de todas esas cosas, Padre, que sabemos que implica el evangelio de tu gracia. Honor y gloria son para ti, y gracias, Espíritu Santo, por asistirnos en este tiempo. Padre Dios, gracias que estamos aquí reunidos porque tú lo has provocado, porque tú has dicho que no dejemos de congregarnos, y en cada reunión, como te alabamos, como te bendecimos, como recibimos de tu palabra, nos das la oportunidad gloriosa, voluntaria, para que cada uno de nosotros podamos reconocer que lo que somos y tenemos viene de ti, y tú nos has enseñado en tu palabra también para ser dadores alegres.